Aquí Francisco. No vean este vídeo, por favor. No tienen permiso, el contenido es personal y privado y no quiero que lo vean. Tan solo pueden verlo si yo les he dado mi permiso personal. En el caso de no tener dicho permiso, por favor abandonen el vídeo inmediatamente. Mis marineros, voy a hacer unas reflexiones. Pido disculpas si mis reflexiones pueden molestar. Como siempre, obviamente no es el objetivo. En la descripción del vídeo tal vez haya notas de actualización. En el caso de encontrar errores en el vídeo, errores de edición, por ejemplo, os agradecería que me los comunicaseis. Pongo aquí para suscribirse en el caso de que no lo hayáis hecho todavía. Y el sitio donde me podéis encontrar es libertadideas.com. Escrito todo junto, libertadideas.com. Eso es libertadideas.com. Muy bien, quería hacer unas reflexiones hoy aquí, ¿vale? Es decir, y lo que quería hacer es, bueno, pues vergüenza del orgullo francés. Es decir, creo que voy a rajar un poquito de la France, ¿eh? Yo os pido disculpas a todos los franceses y especialmente, muy especialmente a las francesas. Pero es que veo muchísima arrogancia, ¿no? Por parte de españoles que se puedan sentir a veces, pues como que están más cercanos a los franceses, ¿no? Se sienten un poquito más cercanos. Esto se nota, por ejemplo, en el movimiento independentista de Cataluña, ¿no? La febleza de la democracia, la febleza, faible, ¿no? Es decir, el catalán está muy emparentado con el francés, ¿no? Y entonces, el idioma estoy hablando, quiero decir. Y bueno, pero quiero aclarar un poco eso, ¿no? Porque es que a mí me da lástima, ¿no? Cuando veo españoles que se sienten emparentados con Francia o que se sienten enseguida una sensación de superioridad, ¿no? Como de complejo de ser español y de orgullo, ¿no? Orgullo de tener algo más cercano que el resto de españoles a la France, a ser Francia, ¿no? Entonces, pues Dios sabe que yo quiero mucho a Francia, Dios sabe que yo he admirado de niño muchísimo a Francia, y yo también he caído un poco en este complejito, ¿no? De decir, bueno, es que Francia, oh Dios mío, Francia es Europa, ¿eh? Y Dios sabe, como digo, que yo siempre he admirado mucho a Francia de niño, de adolescente, y París, que me parece una de las ciudades más bonitas del mundo, si no la más bonita. Francia me encanta todo, es decir, es increíble el país, ¿eh? Pero insisto, es decir, cuando veo españoles dárselas de franceses, ¿no? Sentirse un poquito más franceses por cualquier motivo, pues es decir, yo siento un poquito de lástima, ¿no? Entonces, pues Francia, hoy vamos a ponerte un poquito en tu sitio, ¿no? Entonces, empecemos diciendo, a ver, eso de tirar camiones, eso de tirar camiones, van los camiones españoles con exportaciones, cruzan los Pirineos y van hacia Europa, muy bien, y que vemos. Os pondré por aquí alguna noticia, o alguna referencia a alguna noticia, algún periódico, pues eso, que efectivamente muchas veces vuelcan los camiones españoles. Es decir, ahí vemos que cuando nos llaman un poco a los españoles, algunas personas o algunos europeos nos dicen que somos como los alemanes del sur, pues oye, a lo mejor hay algo de verdad en eso, ¿no? Es decir, estas cosas no las hacemos los españoles, que yo sepa, que yo sepa. Es decir, todo se ha dicho. Pero esto de ir tirando los camiones, ¿no? Con los productos de agricultura, el vino, por ejemplo, vacían, abren el camión el grifo para que se vacíe todo el camión. Es decir, esto es una canallada, esto es no competir, esto es un mal competir, ¿no? Entonces, yo creo que, ¿no? Es decir, atacar a los camiones con exportaciones de agricultura, de productos, o vacían, ves cómo vacían toda la agricultura, ¿no? Que tienen manzanas, o yo qué sé, o naranjas, o lo que tengan los camiones, y ves que convierten en un auténtico vertedero, ¿no? Al lado de la autopista, porque cogen los camiones españoles y los paran los franceses y empiezan a desvalijar los camiones, Es decir, competir, yo creo que de ahí ya se ve que competir no les va mucho a los franceses. Eso de competir, competición, no, s'il vous plaît, no. Es decir, un poquito competición como que no es lo que les va, ¿no? Bueno, en el mundo anglosajón, en el mundo anglosajón por lo menos, que ya sabemos que, bueno, pues hay que tomarlo a veces con un poquito, with a grain of salt, ¿no? Es decir, tomarlo con un poco de escepticismo a veces, pero yo digo los hechos que he observado, es que muchas veces tildan a los franceses o los retratan como pierdeguerras. Es decir, en el mundo anglosajón son muy conocidos como los grandes pierdeguerras de la humanidad, es decir, pierden todas las guerras. Es decir, ¿cuál es el país que más guerras ha perdido en el mundo? Pues por lo visto los ingleses o los angloparlantes, incluso estadounidenses, dicen que los franceses, que son la gran potencia de perder guerras. Es decir, pierden guerras pero como auténticos campeones. Valga un poco el imposible, ¿no? Pero bueno. Bien, luego también pues hay que ver también lo de la Le Pen. Marine Le Pen se le llama que es extrema derecha, ¿no? La extrema derecha francesa, Marine Le Pen, ¿no? Pero cuando lo oyes hablar, yo lo vi, por ejemplo, una entrevista, os pondré por aquí la referencia, e intentaré poneros el minuto exacto también, en el que habla con Nigel Farage de United Kingdom Independence Party. Y entonces, pues eso, intentaré poner el minuto exacto, y entonces están haciendo una entrevista, ¿no? Nigel Farage le está haciendo una entrevista a Marine Le Pen, la del partido Front National se llama, por cierto, el partido de Marine Le Pen. Y entonces, pues dices, ¿eso es extrema derecha?
Es decir, la extrema derecha francesa, por lo menos cuando oyes a Marine Le Pen hablar, son casi comunistas. Casi comunistas. Entonces, es decir, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, porque la oyes y hablar quejándose de los mercados. Oh, los libres mercados, oh, esos son malos, esos son muy malos, los libres mercados, son la tiranía de los mercados libres. Oh, Dios mío, eso no puede ser. Entonces dices, bueno, esto es extrema derecha, esto de derecha que tiene. Desde luego, a nivel económico, ¿no? En la rama económica, derecha yo no veo por ningún lado. La extrema derecha francesa, en la rama económica, es muy de izquierda, si no, casi comunistas. Y algunos me responden, ¿no? Porque yo tengo un familiar que me respondió, ¿y eso es malo, que sean comunistas? No, porque yo dije, no, es que los franceses son como comunistas. No, porque querían aplicar un impuesto del 75% a las grandes fortunas. 75%, o sea, es que flipa, ¿no? Luego también en el pasado, en la historia, han tenido pues bastante coqueteo con el tema del comunismo los franceses, ¿no? Estoy hablando de la era de la Guerra Fría, básicamente, es decir, por eso Franco de repente se encontró como que era muy amigo de Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos tenía, además de Gran Bretaña, su gran aliado España, ¿no? Pues que era un dictador de derechas y decía, bueno, pues con toda esta Unión Soviética que se está expandiendo, pues tenemos aquí un segundo punto de anclaje en Europa, ¿no? Está el Reino Unido y está España, otro reino, dicho sea de paso. Entonces, pero bueno, lo del comunismo, pues que dicen, no, es que es malo, el problema está que le damos un spin político a todo. Entonces, el comunismo a nivel político no es necesariamente malo, pero hay que tener en cuenta una cosa, estamos hablando entonces de política, hay que tenerlo en cuenta, no estamos hablando de economía. En el momento en que hablas de economía, el comunismo es una catástrofe, no es que sea malo, es que es una catástrofe, ¿vale? Yo le pregunté al familiar ¿cuántos libros de economía te has leído? ¿Yo? Ninguno. Ninguno, ¿no? O sea, yo le digo, no, es que en Francia son casi como comunistas. ¿Y eso es malo? Me respondió. Y dije, vamos a ver. ¿Cuántos libros de economía te has leído? Yo, ninguno. Vale, ya está claro, ¿no? Entonces, ahora estoy haciendo unos resúmenes interpretativos, lo edité ayer mismo, me quedé hasta las tantas, lo edité y lo estoy subiendo ahora mismo. Es decir, para cuando esté este vídeo, ya lo habré puesto ahí a disposición de vosotros, mis queridísimos marineros, y bueno, pues lo pondré por aquí la referencia. Y pues eso es el episodio 2 del resumen interpretativo de un libro que considero fascinante, Basic Economics, de Thomas Sowell. Y bueno, pues eso, os animo a que veáis este vídeo. Es un vídeo bastante largo, pero bueno, estoy muy orgulloso porque me gusta, veo que explico bastante las cosas ahí, es decir, llega incluso a durar 2 horas, pero creo que realmente es bueno. O sea, no me gusta hacer vídeos muy largos, pero acabo siempre haciéndolos, muy en contra de mi propia voluntad, acabo haciendo vídeos largos, pero bueno. Entonces, pues eso, o mejor incluso leeros el libro. Os animo a que leáis el libro Basic Economics de Thomas Sowell. Por lo menos los primeros capítulos. Leeros los primeros capítulos son flipantes, es decir, son eye-opening, como digo siempre, ¿no? Te iluminan, te abren los ojos. Es decir, es una cosa increíble. Entonces, bien, esto con el tema del comunismo. Entonces, ¿de qué estaba hablando? Bien, pues más sobre los franceses, más sobre la France, digámoslo así. Bueno, también tiene un sector público destacable, ¿no? Es decir, un gran sector público, un gran porcentaje de la población activa francesa trabaja en el sector público. Entonces, bueno, pues esto tiene sus problemas, porque el sector público cuelga del sector privado, lastra al sector privado. ¿Vale? Y vemos también pues, que hay muchas empresas francesas, es decir, que los franceses, como digo, competir parece ser que no mucho, ¿no? Es decir, son muy mentalidad de funcionario también, algo que también tenemos un poco en España, pero por lo visto en Francia incluso más, ¿no? Es decir, en la industria francesa no va muy bien, es decir, ahí está Alstom, por ejemplo, que se la estaban rifando entre alemanes y americanos, ¿no? La Siemens, creo, y la General Electric de Estados Unidos. Y esto era el buque insignia de la industria francesa, es decir, Alstom, y se estaban rifando entre Siemens y General Electric. Y claro, los franceses decían, oye, que los alemanes se nos van a quedar con la industria. Esto no debería de pasar después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, esto no está muy bien. Entonces, la industria francesa no está muy bien, el sector privado francés no es muy... ya te digo, si parece ser que tienen que dedicarse a tirar los camiones españoles, entonces, es decir, es increíble, ¿no? Es increíble. También los franceses presumen de haber vencido o haber confrontado siempre al Imperio Británico, ¿no? Es decir, esto se presumen un montón. Cuando cantan la Marsellesa y tal, a veces ponen pues imágenes de cómo los soldados franceses tiran la bandera británica. Es una cosa verdaderamente... Pero oye, perdona que te diga, tengo unas noticias que comentar. Vivimos en un mundo angloparlante, vivimos en un mundo británico prácticamente. Es decir, un mundo británico. Canadá, Australia, todo lo que es la Commonwealth, Estados Unidos, es decir, es un mundo angloparlante, es decir, es un mundo británico prácticamente. Canadá, Australia e India también, ¿no? India también es de la Commonwealth. Creo que Canadá paga impuestos a la reina de Inglaterra, dicho sea de paso, es decir, fijémonos. Canadá, quizás toda la Commonwealth, quizá Australia también, no sé.
pero por lo menos Canadá creo que sí, que paga impuestos a la reina de Inglaterra, una cosa verdaderamente increíble, ¿no? Entonces, pues eso, es decir, Canadá y Australia han superado en Producto Interior Bruto a España, dicho sea de paso, es decir, que ya no son pequeños paisitos, ¿no? Y en extensión territorial ni te cuento, es decir, Australia es como Europa o más, depende si cuentas un trozo de Rusia o no, es decir, depende cómo contabilices Europa, pero más grande que la Unión Europea creo que sí, y de largo, es decir, es un país gigantesco, Canadá también, recursos increíbles, ¿no? El petróleo que tiene Canadá, por ejemplo, ¿no? Estas arenas, unas arenas que tiene de petróleo, en fin, y todo lo que nos habrá descubierto, y todo lo que nos habrá descubierto. Creo que es el segundo país de extensión territorial más grande del mundo. Primero creo que es Rusia, y el segundo es Canadá. El tercero ya está disputado entre China y Estados Unidos. Pero bueno, chicos, lo que quería decir, que es decir, que la France confrontó en toda la historia de la humanidad el Imperio Británico. Ya, pues no lo hizo muy bien, ¿eh? Es decir, eso está claro. Bien, pues luego también del imperio lingüístico, ¿no? Pues los franceses pues están muy orgullosos de que su lengua es la gran lengua, una de las grandes lenguas del mundo. Ya, pero hay que tener en cuenta que el inglés ha sustituido como segunda lengua prácticamente en toda África, en muchísimas partes, lo está sustituyendo cada vez más. Es decir, el francés era importante como segunda lengua, porque todos los países africanos normalmente tienen su idioma y luego tienen como segunda lengua, tenían el francés, pero hoy en día se están como descartando el francés y decantándose por el inglés. Es decir, el imperio lingüístico, muchas veces los franceses incluso tienen que recurrir a pintar toda Canadá como francófona, toda Canadá, aunque solamente es la parte de Quebec, es la parte francófona, la parte donde está Montreal, Quebec. Que por cierto, ahí la gente cada vez tienen que poner políticas de protección lingüística, porque la gente que quiere hacer, aprender inglés, la gente quiere aprender inglés, porque tú aprendes inglés y puedes moverte por todo Norteamérica y por todo el mundo realmente, ¿no? Todas partes del mundo entienden inglés, pero aprendes francés y estás bloqueado, estás confinado, ¿no? A lo que es Quebec. Entonces, el inglés está ahí, es el idioma de Norteamérica y del mundo prácticamente. Y el francés, pues oye, señores, es decir, y nos pintan y se pintan, ¿no? Los franceses a menudo pintan todo Canadá como francófona. Oh, es la francofonía, ¿no? La francofonía, no sé si habéis visto un mapa de la francofonía. Pues el mapa de la francofonía, una organización de países de habla francófona, en teoría, en la práctica te das cuenta que casi ningún país habla francés. Es decir, desde luego como lengua materna creo que muy pocos. Es decir, muy pocos. Sí que es verdad que África tiene potencial, con toda la demografía, la altísima natalidad, sí que es verdad que hay potencial de que el francés algún día pues retome vuelo. Y además hoy en día tiene lo que es el euroenchufe, que yo le llamo, ¿no? Es decir, que la Unión Europea es uno de los tres grandes idiomas, que está el inglés, el francés y el alemán. Entonces ahí pues tiene un poco de ventaja, ¿no? Con respecto a otros idiomas. Pero bueno, chicos, que el francés ya no es lo que era, ¿eh? El idioma francés. Entonces, bien, entonces pues hablado de esto, bien, pues la segunda lengua mundial, bueno, la tercera lengua, el español. Es decir, la tercera lengua se está convirtiendo en el español, ¿me explico? Es decir, en Alemania, por ejemplo, la segunda lengua es obviamente el inglés, el alemán obviamente primera lengua, segunda lengua en los colegios y el inglés, obviamente, es que esto es prácticamente así en todo el mundo, pero como tercera lengua, muchísimas partes se están decantando cada vez más por el español. Es decir, en Alemania, por ejemplo, antes era el francés la tercera opción de idioma que aprendían en las escuelas los alemanes. Hoy en día creo que es el español ya prácticamente, es decir, ¿vale? Entonces no sé yo, tanta vergüenza española y el orgullo francés y tanto complejo de inferioridad de España, no sé yo, ¿eh? Es decir, obviamente, aquí la enhorabuena a los latinoamericanos. Obviamente el español es fuerte gracias a los latinoamericanos. Y la demostración matemática es muy sencilla. No aprenden italiano. Es decir, el italiano no es lo que es el español. E Italia, a nivel industrial y a nivel económico, incluso a nivel tecnológico, es más que España. Luego, si no aprenden italiano y aprenden español, obviamente no es por España, ¿vale? Porque si fuese a ser por España, antes sería el italiano, porque Italia es más en muchos aspectos que España. Ojo, en algunos no, es decir, en algunos no. De esto podría hacer otro vídeo también, ¿no? Porque, es decir, por increíble que parezca, creo que los políticos italianos son incluso peores, ¿no? Es decir, la corrupción italiana, por increíble que parezca, creo que es incluso peor, y la informalidad italiana creo que es incluso peor, muchísimo peor. Es decir, insisto, no en vano nos llaman los alemanes del sur, Es decir, España se distingue bastante con respecto a otros países del sur de Europa, incluido Italia, incluido Italia. Sí que es verdad que el norte tiene su industria, sí que es verdad que tiene su tecnología, y sí que es verdad que son punteros en patentes, es incomparable con España. Es decir, italianos además creativos, muy inteligentes y son alegres, cachondos, son la caña, es decir, no hay contra los italianos. Pero sí que es verdad que, bueno, pues que España tiene sus cosas buenas, es decir, es lo que básicamente quiero venir a decir aquí. Entonces,
Bien, pues el tema lingüístico yo lo he aclarado. Vale, el tercera lengua, el español, cada vez más en más sitios. Bueno, pues pintan a Canadá como parte francófona. Como nota adicional, por lo visto, en la Unión Europea los franceses pretenden que mandan, pero no mandan nada. Esto explicado por Yanis Varoufakis, exministro de Finanzas griego. Dice, no, no, los franceses se pintan como que ellos son el jinete, ¿no? El jinete y Alemania es el caballo. Es decir, Alemania trae la fuerza motriz y ellos son los que dirigen la fuerza motriz, ¿no? Es decir, ellos son como el jinete que va guiando por dónde va la Unión Europea, ¿no? Entonces los franceses se pintan un poco así. Y Yanis Varoufakis dice, es ridículo, es que es ridículo, no pintan nada, no mandan nada los franceses en la Unión Europea, mandan todos los alemanes, pero es ridículo ver cómo los franceses pretenden de ser como los que controlan la fuerza motriz germana y van dirigiendo la Unión Europea. Y dice Yanis Varoufakis lo dice exactamente con esas palabras, it's ridiculous, es decir, es ridículo. Pero bueno, chicos, es lo que hay. Vale, la línea Maginot. Esto es una auténtica vergüenza. Esto, no lo digáis muy alto. No quieren nadie que... la línea Maginot. Por lo visto construyeron, entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, los franceses construyeron una estructura monumental de protección, un muro de protección entre Francia y Alemania, en la frontera franco-germana. Pusieron ahí un muro gigante de hormigón, de túneles subterráneos, como todos los túneles, claro, de pasadizos subterráneos, quiero decir, y cañones, y una auténtica fortaleza, una fortificación, ¿eh? Pues eso supongo que es la mentalidad de reino que tenemos muchos países europeos, ¿no? No solamente España. España, como buen país europeo, pues tenemos también mentalidad de reino, ¿eh? No nos critiquemos tanto como digamos, no, es que España, oye, perdona, España precisamente tiene mucha mentalidad de reino precisamente por ser europeo, ¿eh? Es decir, es increíble. Pero bueno, los franceses construyeron esta línea Maginot, que era una protección. ¿Qué hicieron los alemanes? Pues desarrollaron tanques fuertes que pudiesen atravesar unos bosques que habían en Bélgica. Y entraron, pues invadieron primero Bélgica y desde Bélgica invadieron Francia. Muy bien. Es decir, eso, qué bien quedaron ahí los franceses. Construyen toda esa mega fortaleza en la frontera franco-germana y los alemanes invaden Bélgica y desde Bélgica invaden Francia. Es decir, toda la frontera, esa fortificación no sirvió para nada. ¿Y cuánto tardaron en caer frente a los alemanes, los franceses? ¿Cuánto tardaron? ¿Semanas? ¿Meses? Yo creo que no llegaron ni a meses, ¿no? No recuerdo bien, pero es decir, es un blitzkrieg, ¿no? Un relámpago, una guerra de relámpago. Sí que es verdad, obviamente, que los alemanes tenían mejor tecnología, sí que es verdad que bla, 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 sí que es verdad que pillaron por sorpresa, bla, bla, bla. Pero bueno, chicos, aún así, la France decepcionó un poquito, ¿eh? Es decir, cayó en el primer asalto, pero bien rapidito, ¿eh? París incluso la tuvieron que regalar a los alemanes, ¿eh? Tuvieron que regalarla, la declararon ciudad abierta, ¿eh? Como diciendo, ¡oh, no, alemanes que destruyen nuestra ciudad! ¿No? Los alemanes brutones destruyen nuestra ciudad, no, 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 no. Pues claro, los franceses se construyeron París con el amor y el arte y todo, ¿eh? Y ahora para que vengan los alemanes brutones a destruirla. No, pues dijeron, mira, ¿sabéis qué? Os regalamos la ciudad, pero no la destruyéis. No la destruyéis, quedárosla, pero no la destruyéis. ¿Eh? Pero bueno, es decir, entonces la France en la Segunda Guerra Mundial pues estuvo lo que estuvo, ¿eh? Es decir, pues ahí, pintaba bien poco. Pero bueno, chicos, son cositas, ¿vale? Son la historia, no me miréis a mí, yo no, ¿vale? 75% impuestos a los ricos que estaban planteando ponerlos, ya os lo he dicho, es decir, Gerard Depardieu salió volando hacia Rusia, ¿no? A abrazarse con Vladimir Putin, y se entiende, chicos, se entiende, es decir, 75%, es decir, qué mentalidad de perdedores, ¿no? O sea, ¿por qué atacar así a los ricos? A los ricos, como los ricos son triunfadores, macho, que son ganadores, que son personas de éxito. Bien, hay ricos que heredan, sí que es verdad. Pero bueno, hay también unos que heredan y mantienen la fortuna, que eso también tiene su mérito. Entonces, chicos, es decir, el rico no se le puede villanizar de esa manera. Son normalmente personas de éxito. ¿Qué manera de atacar al rico? ¿Qué manera de...? ¿No? 75%. O sea, entitlement mentality, ¿no? Mentalidad de tengo derecho a, ¿no? A lo largo de la población de los franceses, pues tendrán su mentalidad de que tienen derecho a la riqueza de los ricos. Oye, por favor, s'il vous plaît, monsieur. Es decir, deja a los ricos en paz, ¿vale? Que se lo han ganado, es para ellos y su familia y es su prosperidad, ¿eh? Pero bueno, dicho esto, también los franceses creo que son muy conocidos, desde luego desde Alemania, por sus huelgas, cada 2 por 3 huelgas. La industria alemana casi nunca tiene huelgas, es decir, se ponen enseguida de acuerdo, se ponen de acuerdo, todo el mundo se pone de acuerdo, porque la gente se da cuenta, los alemanes saben que es un despilfarro brutal, un despilfarro económico tremendo las huelgas. Por los franceses cada 2 por 3 en huelgas.
Quizás toda esta crítica que estoy haciendo un poquito de Francia, lo hago porque estoy viendo Francia desde la óptica germana. Es decir, he vivido 5 años en Alemania, conviviendo con alemanes, 8 horas al día en el trabajo, en casa, en piso compartido, alemanes también de edad relativamente avanzada y de padres alemanes y madres alemanas. Es decir, alemanes, muy alemanes, con poca influencia del extranjero. Entonces, no, visto desde la óptica germana, pues a veces hablando con algún alemán así mayor, de 60 años aproximadamente, ¿no? Me dice, no, pues hablando de industria, la industria alemana, pues sale el tema de Francia. Sí, no, los alemanes tenemos mucho respeto por los franceses. Saben comer bien. Saben comer bien. Y yo pregunto, pero bueno, ¿y de industria? O aparte de saber comer bien, ¿qué más tienen los franceses? Pues aparte no tienen mucho más, ¿no? Es decir, desde una óptica germana, pues como que Francia se la ve como un país en el que se sabe comer bien, tienen mucha cultura, son muy refinados, ¿eh? Es decir, es una cosa muy de cultura, muy de arte, muy de saber comer bien, saber disfrutar la vida, los vinos, es decir, todas estas cosas, los restaurantes de lujo, pues franceses, es decir, pero a nivel industrial y a nivel militar, como he dicho en la historia, tampoco han sido muy brillantes. Y a nivel de economía, pues huelgas cada 2 por 3, un sector público gigantesco, muchísimos burócratas. Insisto, ver los vídeos que estoy haciendo, el resumen interpretativo del libro, mis notas personales del libro Basic Economics de Thomas Sowell, para daros cuenta de lo malo que es para una economía un gigantesco sector público con muchísimos burócratas. Entonces, ¿vale? Entonces, o mejor incluso leeros el libro de Basic Economics de Thomas Sowell. Es gigante, pero leeros solamente los primeros temas. Es decir, luego veis que se va repitiendo mucho las mismas ideas de fondo de que hay que evitar el intervencionismo y hay que entender cómo funciona la dinámica de precios, ¿no? Pero bueno, chicos, voy ya a ver si cierro un poco el vídeo. Bueno, derecho al trabajo también que tienen los franceses. Derecho al trabajo. Es decir, esto ya lo expliqué en un vídeo anterior. Si tengo ocasión en edición, pondré por aquí la referencia. Es decir, derecho al trabajo es terriblemente malo. Es terriblemente malo, ¿no? Porque, muy resumidamente, lo que vengo a decir es que en el momento en que el Estado se entiende que está para proteger los derechos de los ciudadanos y en el momento en que declaramos que el trabajo es un derecho de los ciudadanos, eso quiere decir que el Estado está en la obligación de dar trabajo a los ciudadanos. Es decir, lo que estamos diciendo es que el Estado tiene 2 cosas que puede hacer: o crear puestos de trabajo de la administración pública o incentivar a las empresas a que den puestos de trabajo a los ciudadanos. Pero un momento, espérate, es un derecho, estamos hablando de un derecho, perdón, entonces estamos hablando de una protección de un derecho al trabajo. Luego el Estado está en obligación de proteger el derecho a los ciudadanos. Luego realmente no solamente tiene que incentivar a las empresas, tiene que incluso forzarlas. Claro, tiene que incluso forzarlas, no solamente incentivar. Puede incentivar, eso es lo ideal, incentivar, pero si las empresas se niegan a dar, aún así no dan trabajo, el Estado tiene la obligación de forzar a las empresas a dar trabajo a los ciudadanos, ¿no? Claro, pensémoslo, derecho al trabajo, es un derecho de los ciudadanos y el Estado está para proteger los derechos. Luego, si no ha funcionado simplemente incentivando a las empresas, pues chico, toca forzarlas porque es un derecho de los ciudadanos y el Estado debería proteger los derechos de los ciudadanos. ¿Me explico? Entonces, así de mal y así de backwards, de puesto al revés, la carreta puesta delante de los caballos, es el derecho al trabajo. Es decir, es crear una sociedad como si la economía se basase en crear puestos de trabajo. Lo explico en el resumen interpretativo de Basic Economics de Thomas Sowell. La economía no va de puestos de trabajo, la economía no va de sueldos, la economía no va de dinero, va de uso de recursos alternativos con usos limitados con usos alternativos. Y más exactamente, producción y distribución de bienes y servicios a partir de recursos limitados con usos alternativos. La economía va de producción y distribución de bienes y servicios a partir de recursos limitados con usos alternativos. Va de bienes y servicios, no va de sueldos, va de riqueza, de prosperidad material, ¿no? Prosperidades, hay otros tipos de prosperidades espirituales y tal, pero la economía no va de eso, la economía va de prosperidad material. Y esto no es trabajos, puestos de trabajos, ¿vale? Entonces, chicos, esto es lo que quería decir con respecto al derecho al trabajo. Es decir, una verdadera mentalidad de decir, de no entender nada de economía, entenderlo todo al revés. Es decir, crear puestos de trabajo. Bueno, puestos de trabajo. La Unión Soviética tenía muchísimos puestos de trabajo. Eso sí, no había creación de riqueza. Pero todo el mundo estaba ocupado, ¿eh? Todo el mundo tenía 8 horas ahí, que estaba ahí haciendo cosas. Y tú dices, pero bueno, ¿qué está haciendo todo el mundo? No se sabe, pero están todos pobres. Pues, ¿qué están haciendo 8 horas al día? Nadie, pretender trabajar, básicamente. Entonces, derecho al trabajo. Muy bien. Sobre Alstom, la industria francesa no va bien, no va bien. Los trabajadores franceses creo que son incluso más caros generalmente que los trabajadores alemanes y obviamente la mentalidad de trabajo no es comparable. No es comparable la francesa con la alemana. Francés, pues el vino, el bienestar, la tranquilidad, vivir para disfrutar, ¿no? El alemán
vivir para entregarse para la nación, para sacrificarse, trabajar, 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 trabajar. Es decir, es una cosa completamente, yo te diría inversa incluso, ¿no? Inverso el uno del otro casi. Otra cosa muy interesante también es que Francia, amigos y amigas, Francia no fue la que realmente liberó a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos en la Declaración de Independencia, pues por lo visto Francia es el gran aliado que se suele pintar siempre. Es decir, se suele pintar que Francia ayudó a la independencia de Estados Unidos. Y es cierto, algunas batallas sí, pero realmente fue otro país. ¿Sabéis cuál? Ya sabéis cuál, ¿vale? Es decir, muy bien. España, muy bien. Ahí estamos, chicos. Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque realmente, es decir, esto lo vi en varias fuentes, ¿no? Pero, por ejemplo, un vídeo, intentaré poneros aquí el vídeo y el minuto exacto. Una chica que se llama, una mujer se llama Duval, creo. Tiene un nombre francés, ella misma lo dice. My last name is Duval, o algo así. My last name, I speak French, yo hablo francés. Y dice, but still, as much as the fights of the French were very important and the victories of the French were very important, it was Spain who actually provided more soldiers, won more fights and more battles, and really made it possible for the United States of America to become independent. Es decir, por mucho que ayudaron los franceses y por mucho que ganaron algunas batallas contra los británicos para ayudar a la independencia de Estados Unidos, fue realmente España la que realmente proporcionó más soldados, la que realmente ganó más batallas y la que realmente hizo posible la independencia de Estados Unidos. Entonces, chicos, es muy interesante esto. Obviamente, luego se decantaron como país latino, eligieron a Francia pues como aliado. Se pinta siempre en la cultura, en la esfera pública, se pinta siempre como Francia el gran aliado de Estados Unidos. Esto es porque España, por el tema de las Américas, lo veían como un poco rival. Un poco rival en las Américas. Entonces, claro, pues dijeron, mira, ¿sabéis qué? Vamos a coger otro país latino para que sea como el gran aliado de Estados Unidos. Entonces lo pintan siempre en la esfera pública, en los medios de comunicación, en las películas, se suele pintar siempre, pues eso, con los franceses, el gran aliado de Estados Unidos que les permitió la independencia. No solamente no fueron los franceses, punto número 1, sino que fueron los españoles, punto número 2. Es decir, bastante increíble, ¿no? Que en España tengamos pues ese complejo de inferioridad con respecto a los franceses, cuando realmente fue España la que permitió, la que realmente contribuyó a la independencia de Estados Unidos. Verdaderamente increíble. Luego también importante, lo dice en este mismo vídeo que se está hablando de la mujer esta que estaba haciendo la conferencia sobre, pues eso, sobre la independencia de Estados Unidos. También es que los franceses, por lo visto, cogen una visión muy selectiva de la historia, porque lo pintan como que Francia se rebeló contra las monarquías. La monarquía es como el primer pueblo francés que, ¿cómo se llama? Esto de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Los franceses muy orgullosos de la Revolución Francesa. Lo pintan como que es el primer pueblo europeo que se revolvió contra la monarquía, tal. Vale, tal vez sea cierto, pero luego lo pintan como que una vez se liberaron ellos, ayudaron a Estados Unidos a liberarse del rey Jorge de Inglaterra. O sea, el pueblo francés se cargó a su propia monarquía y luego fue a Estados Unidos y liberó a Estados Unidos de la monarquía europea, del rey Jorge, y permitió la creación de los Estados Unidos de América. ¡Ole, franceses! ¡Menuda mentira! ¡Menuda mentirota! Es decir, la mentir de la France. La mentir de la France. Francia, por lo visto, como explican la mujer esta en el vídeo, era también un reino durante el tiempo que estuvo ayudando a la independencia de Estados Unidos. ¿Vale, chicos? Es decir, Francia ayudó como reino. E insisto, sobre todo el que realmente ayudó, el que más contribuyó a la independencia de Estados Unidos fue España. Entonces, chicos, es decir, son cositas, pero claro, cuando uno ignora, yo también, como español me he sentido muy acomplejado y muy, oh, la France, la endiosamos la France, endiosamos a la France, pero uno va aprendiendo historia, Pero bueno, bien, chicos, pues entonces, ¿qué más os quería contar? Bueno, pues yo creo que ya he comentado muchísimas cosas, ¿vale? Es decir, de momento voy a dejar ya el vídeo aquí, ¿vale? Sí que quiero hacer, sin embargo, pues algunas menciones especiales, ¿no? Es decir, porque es que, insisto, Francia, yo he sido muy enamorado de Francia, pero, insisto, caí en el error de sentirme acomplejado, de ser español, y claro, los franceses son más, y son superiores, y son mejores, y son europeos, y nosotros no, Entonces, pero bueno, aún así sigo admirando hoy en día incluso a Francia en ciertos aspectos, ya, es decir, sé que valen para lo que valen y sirve y dónde ponerlos. Tengo todo en cuenta todas estas cosas que estoy comentando. Pero
lo que hay que aclarar es eso, bueno, pues que Francia es muy bonita, paisajes preciosos, una población increíble, una gastronomía, una potencia cultural, una potencia turística, París preciosa, la Tour Eiffel, el Arco del Triunfo, las avenidas todas bien geométricas en París. París yo creo que es de las ciudades más bonitas del mundo y a mí me enamoró cuando la vi, pasando por un túnel enorme, horas y horas y horas y horas en un túnel y digo, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde nos hemos metido? Tal, tal. No, porque claro, veníamos de un viaje larguísimo, ¿no? Y entonces, claro, pues estabas horas y horas viendo bosques, bosques y bosques y bosques y bosques y bosques, ¿no? Desde el autobús, ¿no? Bosques, 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 te meten en un túnel enorme y de repente dices, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde nos han metido? Esto es todo oscuro. Y de repente ¡shu! Salimos del túnel y ves ¡wow! Toda la población, todo París, el horizonte, hasta el horizonte, todo París. Y de repente el autobús va girando, va girando, va girando, ¿no? Porque va por la autopista, va girando, y ahí ves a lo lejos la Tour Eiffel. Ahí está, de verdad, la auténtica, la Tour Eiffel. Es decir, increíble, es decir, y es la real, ¿sabes? La que siempre has visto en las películas, la que siempre has oído hablar, de la que siempre has visto en postales, de la que siempre has visto en fotos, la que todo el mundo sabe y todo el mundo conoce, la estás viendo ahí de verdad, en directo, en tiempo real. Una sensación, es decir, París a mí me enamoró. Y chicos, ¿qué queréis que os diga? Si me permitís una confesión, es decir, las francesas, probablemente las mejores de Europa, las mejores. Es decir, entienden que la vida es feliz, la vida es para disfrutarla, hay que alegrarse de la vida, es decir, una mentalidad, ¿vale? Entonces, las francesas y las increíbles. Es decir, me encanta la France, vive la France, quiero muchísimo la France, pero lo que no podemos ser es unos españoles acomplejados del vecino del norte, ¿eh? Lo que no podemos ser unos acomplejados de la France. Es decir, se puede admirar, se puede querer mucho, como yo admiro y quiero mucho. Pero lo que no podemos es acomplejarnos los españoles de, oh, no, no, ¿eh? Pero bueno, chicos, no quiero alargar más el vídeo. Como siempre, si os ha gustado, os animo a que le deis un buen me gusta. Os animo a que os suscribáis para estar actualizados con las próximas cosas que comparta con vosotros, mis queridísimos marineros. Os animo a que compartáis el vídeo, pero siempre entre nosotros, mis queridísimos marineros, ¿no? Os animo también a que pongáis comentarios, pero siempre, por favor, con cariño y con respeto. Os animo también a que hagáis una donación en libertadideas.com. Eso es libertadideas.com, todo junto, libertadideas.com. Y bueno, pues tanto si os ha gustado el vídeo como si no, muchísimas gracias por haber estado ahí, gracias por haber visto el vídeo y espero veros en el próximo. ¡Adiós! Es un vídeo, me estoy distrayendo, disculpad, es que está todo el viento aquí soplando, va a romper el store. ¡Ah! Estas cosas me distraen. Bien, ¿dónde estaba?